Están en modo de solo escucha. Muy buen día a todos los presentes. Bueno, para todos aquellos que siguen conectando, mi nombre es Gabriela Millado, Trading Planner en Capitaria. Y el día de hoy entonces vamos a ir revisando algunos escenarios que podrían darse el día de mañana. Recordar, el primer viernes de cada mes se conoce el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué es el dato de empleo no agrícola? Es principalmente el empleo de Estados Unidos, pero se le saca los datos de empleo de temporada para ver realmente el empleo real que se creó ese mes en particular, ¿ya? Como el primer viernes ya cayó o el día 1, digamos, cayó el día viernes, es por eso que esta semana recién conocemos este dato. Ya ahí hay algunas excepciones, así que el día de mañana vamos a conocer este dato en Estados Unidos, que es muy importante el dato de empleo, principalmente porque si los tipos o los norteamericanos, ¿cierto?, tienen empleo, probablemente gasten más y el consumo interno en Estados Unidos representa casi el 70% del PIB. Y también, mañana, bueno, conocemos una seguida de datos en donde, por supuesto, el más importante, la creación de empleo durante el mes pasado y también el ingreso medio por hora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por mucho que se creen muchos empleos, también es importante la calidad de ese empleo que se ve reflejado en el sueldo, ya en el sueldo por hora. Así que hoy día lo que vamos a enfocarnos un poco es que en los escenarios, si es que este dato sale bueno o sale malo, ¿cierto? O si es que los datos salen sobre o bajo las expectativas que estamos esperando. Así que vamos a dar inicio el día de hoy. Por supuesto, invitarlos a todos a que a medida que vayamos presentando, pueden hacer preguntas para ir aclarando el tiro, dudas que puedan ir surgiendo y si alguno de ustedes quiere ver algún activo en particular que no lo he nombrado, por supuesto que me lo pueden hacer llegar escribiendo para que, digamos, para que lo revisemos en pantalla. ¿Ok? La idea de estos webinars es que más o menos tipo 12, ¿cierto? Estemos casi ok. A veces nos alargamos, como algunos ya lo saben, que siempre se conectan. Pero la idea es que no hagan preguntas. Ya el dato de mañana es bien relevante para lo que es divisa, así que hoy día nos vamos a enfocar un poco más en lo que es divisas. Dicho esto, entonces vamos a pasar a revisar el dólar index, que aquí veníamos mostrando una franja por la zona baja, más o menos en la zona de los 95.6, en la parte alta más o menos en la zona de los 97 puntos con 3, que es más o menos donde ha estado fluctuando el dólar index. Estos dos canales o estas dos líneas que estamos graficando en línea roja, lo habíamos visto la semana pasada ya. Hoy día particularmente acabamos de conocer la visión del Banco Central de Europa, ya en donde fue bastante negativo para el euro. Principalmente ¿por qué? Porque se recortó el crecimiento para este año de parte del Banco Central de Europa. El presidente de esta entidad, que es Mario Draghi, ¿cierto? En diciembre del año pasado pronosticaba un crecimiento en torno al 1% en la zona euro y hoy día ya lo recorta a un 1,1%. Además, también va a dar mayores estímulos fiscales, que es principalmente inyectar más plata a la economía, que los créditos sean mucho más baratos, y eso ha hecho de que el índice dólar, en donde aquí pondera el 60% del euro, que ya lo habíamos revisado también anteriormente, es por eso que hoy día se está apreciando mucho, principalmente por la debilidad de Europa. Así que muy probablemente hoy día podamos o sigamos viendo este fortalecimiento en la economía norteamericana, que si lo comparamos con el resto de las economías, o de las principales economías del mundo, todavía el Estados Unidos sigue mucho mejor que el resto del mundo. ¿Ya? Esta semana hemos conocido varios datos importantes, como les comentaba hoy día el tema del Banco Central de Europa. El día de ayer también conocimos las expectativas de tasa en Canadá, en donde se mantuvo la tasa, y además también todo lo que fue los datos macroeconómicos de Canadá, como PMI, como PIB, como balanza comercial, también salieron bastante negativos. Así que en general el dólar hoy día, con razón, ya con mucha razón, está subiendo y hoy día tenemos que estar un poco más largos
por lo menos el día de hoy, ¿cierto?, en lo que corresponde dólar, por estos argumentos más bien macroeconómicos que acabamos de comentar. Velas, ¿cierto?, bastante alcistas, llegó aquí al techo o al piso que habíamos mencionado con harta sombra, ¿cierto?, harto rechazo, terminó subiendo y ya estamos en esta parte más bien alta en el dólar index. Si bien es cierto, existe una especie de divergencia, es decir, aquí estamos viendo mínimos máximos decrecientes, aquí estamos viendo máximos crecientes, así que podríamos esperar, ¿cierto?, de que esto llegue ya a techo y podamos ver algún tipo de debilidad. Y si que vemos algún tipo de debilidad, por supuesto, viene siendo si es que los datos de mañana son negativos, ya, o decir, bajo expectativa. Y aquí quiero volver a recalcarlo. Yo siempre me fijo en dos datos, o tres, la verdad. Uno es la creación de empleo, dos, el ingreso medio por hora y también la tasa de desempleo, ¿ya? Así que esos tres datos, el ideal es que los podamos analizar el día de mañana. Si los tres salen en línea, es decir, sobre o bajo expectativas, por supuesto que es mucho más fácil, pero si no, siempre hay que darle un poquito de filtro al mercado. Entonces, dicho esto, dólar por el día de hoy totalmente apreciado. Acá vemos que el euro ya está llegando a un piso bien clave, que se está acercando ya a la zona de los 1,120 aproximadamente. Y acá estamos viendo una figura que la verdad tiene más bien consecuencias bajistas, ¿ya? Cuando vemos esta especie de triángulo en donde se ve claramente aquí una zona de soporte y los máximos son cada vez decrecientes, probablemente podamos ver algún tipo de debilidad. Esto viene siendo simplemente, o se va a ver muy complementado con lo que conozcamos el día de mañana con el dato de empleo. Así que vamos a hacer aquí algunas figuritas. Vamos a revisar algunas monedas que ya habíamos visto. Vamos a finalizar con lo que respecta a dólar peso y euro peso, que son las monedas locales, y algunos commodities. Así que si hay algo que no estamos viendo, por favor, como les dije antes, nos van comentando para ir revisando. Gráfico de 1 hora, para ver, ¿cierto?, un poco más en detalle este tema. Ya, la verdad, esta debilidad es muy evidente. Para mí, ¿cierto?, todavía le queda un espacio para caer. Al euro todavía no se ve ninguna señal de reversión. ¿Qué señal podría ser de reversión? Y aquí las voy a ir marcando. Sombras. Primero que todo vamos a sacar estas sombras que se parezcan a estas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, sombras inferiores, ya como las que hemos estado viendo ahí. Cuando ya veamos esto, cuando veamos estas sombras, ya, o una vela que devuelva todo el movimiento anterior al alza, ahí recién podríamos ya pensar en un fortalecimiento del euro, pero de momento todavía seguimos muy, muy debilitados. Yo creo que esto, en caso de romper, ya podría ir a buscar, ¿cierto?, algunas zonas clave, como por ejemplo la zona de los, en primera instancia me gusta harto la zona de los 1,11 aproximadamente a la baja, que también en un pasado han servido estos niveles, si se fijan acá, como objetivos después de fuertes caídas. Así que si rompemos estos últimos máximos, probablemente vayamos a buscar esta zona que estamos mostrando en pantalla. De momento yo no le veo ningún rebote al euro. ¿Qué rebote podría hacer si es que nos devolvemos a la zona de los 1,126? Ahí recién podríamos tal vez esperar algún repunte hasta la zona de los, esta zona más bien de acá, que viene siendo los 1,13. Que yo lo veo todavía un poco complicado. No me gusta las velas de hoy día, así que probablemente esto siga cayendo y me gusta siempre, obviamente, seguir haciendo, siempre hay que ir con la tendencia, así que aquí todavía podríamos ir a buscar esta zona que anteriormente sirvió como piso, en algún minuto también sirvió como doble techo y podríamos totalmente seguir corto en lo que respecta al euro. Ahora, ¿qué pasa si mañana, cierto, el dato sale sobre la expectativa? Probablemente este escenario bajista se siga dando en este cruce. Ya recordemos que en el euro dólar todo lo que pasa en Estados Unidos repercute de mayor forma en este par de divisas. Por lo tanto, me gusta todavía seguir con posiciones más bien cortas. De lo contrario, ¿cierto?
Si es que vemos un dato positivo, yo dejaría más bien una orden pendiente, que un dato positivo debiese superar más o menos esta zona que veníamos comentando, así que ante datos positivos de Estados Unidos, yo dejaría una orden pendiente, esperando, ¿cierto?, una recuperación, y entraría por sobre la zona de los 1,127, ya para ir a buscar los 1,14 aproximadamente. Todo esto sería bajo un escenario, ¿cierto?, desfavorable para lo que respecta el dólar. Otro instrumento que se mueve bastante fuerte con estos movimientos que vamos a conocer mañana es precisamente el oro. El oro, aquí voy a proyectar esta tendencia alcista que venía trayendo, y la semana pasada la rompe con mucha fuerza tras conocerse los datos buenos de PIB en Estados Unidos. Por eso les digo que en el corto plazo todavía podríamos seguir viendo una fortaleza del dólar a nivel global, pero la verdad yo le veo ahí un poquito de un techo bien importante que podríamos llegar a un retroceso. Con lo que respecta al oro, todavía tenemos hartos niveles, digamos, que ir a buscar. Cuando suceden estas figuras de ruptura de tendencia, la verdad que me gusta mucho porque podemos aplicar Fibonacci desde el inicio de la tendencia hasta el final de la tendencia, y aquí nos dan los posibles puntos de rebote, ¿ya? El primer punto de rebote podría ser efectivamente la zona de los 1275 aproximadamente, y ahí, ¿cierto?, esperar a que suba, si es que conocemos un buen dato de PIB, ¿ya? O sea, perdón, de dato de empleo. Si conocemos un buen dato de empleo, podemos seguir viendo ya posiciones bajistas en este par de divisas. ¿Hasta qué nivel? La verdad, hasta la zona de los 1250 se ve muy atractivo operar el oro a la baja con un mal dato de empleo, ¿ya? Con un buen dato de empleo. Con un buen dato de empleo el dólar se aprecia, y como tiene una correlación negativa con el oro, esto también tiende a caer. Así que aquí nos vamos a ir mencionando un poco. Entonces, niveles de entrada, ¿cierto?, con un buen dato de empleo, podría ser la zona de los 1275, con un objetivo hasta la zona de los 1253. Pero de lo contrario, por supuesto que podríamos ver un repunte fuerte del oro, principalmente hasta la zona de los 1300, que es digamos, la resistencia que se rompió. Entonces, esta zona de acá, ¿cierto?, y aquí lo vamos a editar, sería visión alcista, ¿cierto? Entonces, con una visión más bien bajista, ¿cierto?, en Estados Unidos, si es que el dato de empleo sale bajo expectativa, los salarios, digamos, también son negativos, o más bien negativos bajo la expectativa del mercado, por supuesto que ya podríamos comenzar a ver un poco más de debilidad en lo que respecta al dólar, y por un tema de movimiento, por supuesto que ya podríamos ir a buscar los 1300 como objetivo. Así que si vemos una debilidad de Norteamérica, al alza el oro de todas formas, ¿ya? Que esto viene siendo el euro y el oro, ya van a tener comúnmente el mismo movimiento tras los datos que vamos a conocer del día de mañana. Así que yo hoy día me tiro con una visión más bien corta, si es que los dos salen negativos, nivel de entrada 1275, para ir a buscar los 1250, 1255 a la baja. Dato positivo, entonces, nos vamos a buscar este techo que es muy, muy psicológico, muy relevante, que está en la orden de los $1.300 en lo que respecta al oro. En lo que también habíamos comentado ayer, que también es muy potente, y por eso también lo traigo hoy día, el día de ayer conocimos datos muy relevantes de parte de Canadá. Así que si ya vemos una debilidad de Canadá, como este par de divisas, ¿cierto?, a medida que Canadá muestra malos datos, este cruce tiende a subir, ya estamos viendo señales alcistas, o sea, para el cruce me refiero. El MACD ya pasó a terreno positivo en gráfico diario, esta señal es muy potente, por lo tanto a mí me hace pensar que esto ya va a tender un poco más a irse a niveles más bien alcistas.
Acá estábamos viendo que intentó lateralizar, tuvo dos máximos en esta zona, cayó en dos oportunidades, también respetó este piso, subió y ya termina rompiendo este techo. Por lo tanto, aquí lo que podríamos hacer es proyectar efectivamente, ¿cierto?, esta figura o esta lateralización en gráfico diario, y si la proyectamos al alza, más o menos coincide con estos niveles máximos en el dólar canadiense, que ya viene siendo la zona de los 1,3580 aproximadamente. Para mí hoy día este par de divisas, si es que el dato, y acá yo voy a cambiar un poco el discurso con respecto a las otras visiones, si el dato de empleo sale más o menos en línea y los ingresos medios por hora son positivos, ya en Estados Unidos, es decir, que el norteamericano está ganando más por hora, probablemente este cruce siga al alza hasta el techo mencionado, ¿ya? De lo contrario, podríamos devolvernos hasta la zona de los 1.300, o sea, 1.3330, que viene siendo el techo que pasó, ya que esta zona, que este numerito de aquí, justamente esta zona de acá, ¿cierto?, podría servir como apoyo a la baja en este bar de cruce. No sé si se vuelve a meter a esta parte de acá, pero sí esta zona de los 1,3330 aproximadamente me gusta mucho como objetivo si es que los datos salen negativos en Estados Unidos. Vamos a un gráfico más corto plazo, ya estamos viendo un poco de, digamos, de congestión en esta zona. Me gusta mucho la fortaleza que en general se está mostrando. Digamos, aquí está lateralizando, sube, digamos, este mismo techo, tiende a caer hasta el mismo piso, pero mantiene una trayectoria totalmente, digamos, alcista. Estamos viendo una pequeña, o sea, estamos ya viendo un pequeño agotamiento, digamos, de este nivel. Entonces, ¿cierto? Todavía podría lateralizar en esta zona. Yo entraría hoy día un poco más seguro, ¿cierto? O sobre la zona de los 34.50 o ya por debajo de los 34 cerrados. Probablemente nos mantengamos en esta zona, más bien de incertidumbre, considerando o yo lo veo, o este cruce en general yo lo veo un poco más alcista, considerando principalmente la debilidad en Canadá. Y si mañana los datos de Estados Unidos salen positivos, por supuesto que yo entraría idealmente en los 33,50, digamos con mucha más convicción, o de lo contrario ya ir a buscar, ¿cierto?, el piso que más o menos encontraría, el actual piso de este canal, en la zona de los 1,3334 en lo que respecta al dólar canadiense. Ya si nos fijamos más corto plazo, todavía estamos viendo acá mucha debilidad en lo que respecta a esta zona, pero por fundamentales este cruce debería ya tender a irse más al alza. Ojo con esta divergencia, que hay que estar mirándola porque si se cumple, por supuesto que podríamos ver un retroceso en en esta moneda commodity que es el dólar canadiense. Ya. Además, este tipo de monedas commodities hay que tomarlo también por ambos lados, ¿ya? El dato de empleo en Estados Unidos sale bajo expectativas, también se aprecian los commodities, ¿ya? Así que ahí podríamos ver que por partida doble este cruce caiga o si datos positivos este cruce suba. Este va a ir en línea, digamos, con el dato. Ya si el dato sale bueno, esto sale para arriba. Si es que el dato sale malo, probablemente ya volvamos a ver este nivel como más, digamos, como objetivo. Y también me gustaría revisar este par de divisas, que la verdad lo habíamos revisado anteriormente y ya está llegando hasta la zona de techo. Me voy a ir a un gráfico semanal para verlo un poco más en detalle. Ya llegó a esta zona, digamos, de máximos anteriores. Estamos viendo también un poco de divergencia. Si ustedes se fijan acá, los máximos son crecientes y acá los máximos son decrecientes. Así que también este par de divisas ya se ha apreciado mucho con los datos de PIB por la semana pasada en Estados Unidos. El tema de Europa también hace que esto, digamos, tienda más a subir por una debilidad de Estados Unidos. Pero ya estamos viendo, digamos, un poco más de debilidad. Yo esperaría, ¿cierto?, a que se mantenga, digamos, o que respete esta zona, digamos, de máximos y ya ir a buscar niveles más bajistas. Todavía, ¿cierto?, nos mantenemos acá. Aquí me elegí ya ahora un gráfico de 1 hora.
si se fijan, ya las veces que ha llegado a esta zona de máximos tiende a caer fuertemente, y aquí se vería muy atractivo, ¿cierto?, ya ir a buscar niveles bajistas. Ahora, voy a graficar la otra punta, ya que es la punta de compra, en donde, si ustedes se fijan, la verdad que el spread es bastante agotado. Entonces, este diferencial entre ambas puntas es el spread, es lo que ustedes pagan al entrar al mercado. Ya eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, considerando, ¿cierto?, de que tenemos acá zona de máximos, podríamos dejar un stop loss, ¿cierto?, un poquito amplio, pero con un objetivo más o menos en esta zona, y se vería muy atractivo ver su spread versus utilidad versus pérdida, y también por un tema más de fundamentales, se ve muy atractivo este par de divisas, operarlo a la baja solamente por la zona en la que está. Ya si nos fijamos, históricamente cuando ha llegado a esta zona cae de forma bien brusca, ¿ya? Así que me gusta mucho en el corto plazo, por supuesto, ir a buscar niveles más bien bajistas en este par de divisas. Stop loss muy agotado, considerando de que si esta fuerza sigue en verdad de forma muy constante, por supuesto que podríamos comenzar ya a ver una ruptura de estos niveles de techo. También el franco suizo también se ve muy atractivo el día o las charlas anteriores, ¿cierto? Veníamos mencionando esta zona de máximos cercano a los 1, digamos, un franco suizo ya tiene la paridad con lo que respecta al dólar. Y acá también estamos viendo algo muy parecido, muchas divergencias, ¿cierto? Aquí los máximos ya están siendo un poco más decrecientes, el MACD también nos está dando un poco más de señal bajista, así que por un tema netamente histórico ya podríamos pensar es que este par de divisas pudiese comenzar a caer, ¿ya? El stop loss lo dejaría un poquito, ¿cierto?, por encima de estos niveles, porque acá, ¿cierto?, ya se ve un rechazo bien importante en esta zona. Así que por un tema netamente técnico me gusta mucho. Si nos vamos a un gráfico más corto plazo, ya estamos viendo un poco más de debilidad en este cruce, en donde ya podríamos esperar, ¿cierto?, por lo menos que vuelva a esta lateralización más bien corta. Entonces, hoy día, si me preguntan, me gusta mucho irme corto en este par de divisas. Ya subió lo que tuvo que subir a raíz de los datos buenos de Estados Unidos y el dato negativo de hoy día, que por supuesto reforzó digamos que o reforzó al dólar a nivel global. Y el día de mañana, ¿cierto?, con datos negativos, por supuesto que podríamos ver que esto retroceda. Aquí voy a borrar algunas líneas para que no se nos confunda mucho. Aquí podría retroceder fácil hasta la zona de los 1 cerrados, ¿ya? Me gusta mucho este par de divisas con un dato negativo de Estados Unidos, por supuesto que puede verse una caída más brutal. De lo contrario, si es que rompe los últimos máximos mencionados, se puede ir ya a la zona de los 1 con 0.25 aproximadamente al alza, que también es un trayecto bien interesante. Así que stop loss, ¿cierto?, por encima de estas velas, para ir a buscar niveles más bien bajistas en este par de divisas que me gusta mucho por la parte técnica en lo que está, ¿ya? Datos negativos, nos vamos a la baja. Datos positivos de parte de Estados Unidos, probablemente ya nos vayamos a buscar los 1 en esta paridad con el franco suizo. Y ahora, un poco para terminar, vamos a pasar mostrando al dólar peso y también al euro peso, que son dos monedas que la verdad me gustan bastante, que son nuestras monedas locales. Hoy día, por supuesto, con este dato de Europa, ya digamos, el dólar se apreció a nivel global y nosotros no quedamos indiferentes. Ya los objetivos más o menos ya están llegando digamos, al objetivo que yo ya había comentado con muchos de ustedes, que una viene siendo estos últimos máximos que más o menos se encuentran en los 6.65, 6.67 aproximadamente. Podría ser un buen objetivo a buscar, y en ese minuto ya yo ahí sí que me quedaría stand-by para ver si es que el dólar con los datos de empleo se sigue fortaleciendo. Si se sigue fortaleciendo, perfectamente podríamos ver de forma escalonada algunas alzas hasta la zona de los 6.80, que es técnicamente la próxima resistencia a buscar. Sin embargo, si es que ya vemos que se deterioró la economía norteamericana en términos de empleo, en términos de crecimiento en salarios, ya podríamos ver, ¿cierto?, algún tipo de debilidad
que nos podría llevar en primera instancia hasta la zona de los 6.55 y de ahí en adelante la verdad que me gusta harto ya ir a buscar la zona de los 6.50 a la baja. Con datos negativos en Estados Unidos podríamos ir a buscar estos dos objetivos dependiendo de la magnitud de ellos, ¿ya? Esto sería la visión más corto plazo. Yo creo que nos podemos seguir moviendo en estos rangos que son bastante amplios para el dólar peso, y estos rangos, la verdad, podemos aprovechar a hacer hartos trades, ¿ya? Y con lo que respecta al euro peso, bueno, no quedó indiferente hoy día al mal dato o a los malos comentarios, en verdad, de Mario Draghi. A todo esto, el mercado de una u otra forma ya tenía anticipado la debilidad de Europa, que era totalmente evidente. Por lo tanto, si bien es cierto, sorprende el bajo crecimiento para este año, pero la expansión, ¿cierto? O este estímulo que le está dando Mario Draghi a la economía europea, se venía dando ya con anterioridad. O sea, el mercado ya estaba un poco anticipando esto. Lo terrible fue digamos, el crecimiento que lo hizo caer bastante. Ya, como les contaba, en diciembre se tiró un comentario diciendo en que Europa o la zona de euro podría crecer un 1,7 y hoy día ya rebaja esa posibilidad de crecimiento a 1,1. Así que la verdad fue, digamos, ese movimiento no quedamos ninguno exento. Acá estamos viendo que todavía seguimos con un poco más de debilidad, posiblemente ya estamos en zonas más bien bajistas. Si ustedes se fijan, está respetando esta tendencia más bien alcista de corto plazo. Para mí, ya podríamos ir a buscar esta zona de máximos cercana a la zona de los 670, o sea, de los 750 aproximadamente. Eh, digamos, pero ya estamos viendo, yo creo que nos vamos a mantener un poco más lateral, así que hoy día me gustan más bien las compras. Ya este par de divisas, recordemos que igual se va a ver, digamos, beneficiado con un movimiento, o decir, le copia mucho movimiento del dólar, peso. Ya, así que el euro peso igual su fundamento mucho más fuerte va a ser el cobre, ya que es lo que compartimos en común entre el dólar peso y el euro peso. El cobre siempre va a influir mucho en nuestra divisa local, en nuestra moneda local. Así que de momento me parece que a este cruce le podría quedar un pequeño digamos, un pequeño impulso, o menos hasta esta zona. Ya recordemos que estos son zonas, no son precios, digamos, exactos. Así que me parece que esto podría tender más al alza. La fuerte caída respetó esta tendencia más bien alcista de corto plazo, y ya podríamos esperar, ¿cierto?, de la zona de los 7.50, 7.48 aproximadamente al alza, en donde ahí ya podríamos esperar, ¿cierto?, qué pasa principalmente con lo que es el cobre, ¿ya? El cobre últimamente se ha visto un poco estancado después del fuerte impulso que tuvo, así que no sería nada extraño, digamos, que tenga una corrección, ¿ya? Y aquí en esa corrección podríamos cada vez ir, digamos, viendo este movimiento un poco más acotado. En caso de romper los 7.50 con fuerza, ¿cierto?, los próximos objetivos para el euro peso, a mí me gusta mucho ya la zona de los 7.60. Al igual que el dólar peso, los ceros ya son muy psicológicos, en general los va a buscar, o la zona más o menos que rodea este precio, así que me gusta mucho en caso de ruptura de estos máximos, y de lo contrario, más bien lateral. Ya voy a sacar esta línea, que yo creo que nos podríamos mantener más bien cotizando en esta zona, una por la incertidumbre de la guerra comercial, que si bien es cierto ya cada vez le prestamos menos atención, pero por supuesto que podría ser un punto ahí de inflexión en lo que son mercados. Para lo que respecta a mañana, un buen dato de empleo, como les dije, esto le copia más bien al dólar peso, ¿ya? Si bien es cierto, es con respecto al euro, pero esta moneda en particular le copia mucho al dólar peso. Así que con un dato bueno de empleo podría llevar a la parte alta de este canal chiquitito, y datos negativos, ¿cierto? Podríamos llevarlo a la parte baja, que sería la zona de los 7.40. Más bien lateral para este cruce que no, digamos, no se ha mostrado con mucha tendencia. Voy a sacar esta estrategia que hayamos comentado en algún minuto. Y vamos a insertar un indicador que me gusta mucho cuando ya comenzamos a detectar que esto va a lateralizar. Indicadores, osciladores, y vamos a buscar el RSI, Relative Extreme Index.
Le damos a aceptar, ¿cierto? Y hoy día en general, ¿cierto? Cuando, vamos a ir marcando con líneas, cuando sale, cuando el indicador sale de la sobrecompra, ¿cierto? Se ven en general movimientos muy bien en la baja. Hoy día ya tendió a repuntar, que más o menos, ¿cierto? Fue la zona de acá, que también subió un poquito. Hoy día estamos subiendo, así que yo esperaría a que este par de divisas más bien tienda al alza, levemente al alza, ¿ya? Y ya cuando el RSI veamos un retroceso o una curvita ya más a la baja, podríamos nuevamente esperar bajista. Hoy día, ¿cierto? El indicador más bien se va al alza. Las velas también me proyectan que esto se está revirtiendo, todo este movimiento acá ya se está revirtiendo, así que me gusta mucho todavía ir a buscar alrededor de esos 5 pesos, 6 pesos al alza que todavía le queda a este par de divisas. ¿Ya? Estimados, yo no sé si ya les va quedando más o menos claro el panorama para mañana. Las monedas que más se mueven, sin duda, o los instrumentos que más se mueven, sin duda, es el euro y el oro. Y, por supuesto, aquí revisamos en donde si los datos salen negativos, por supuesto que podríamos ver una caída bien grande. Y en lo que respecta a las monedas, el dólar peso y el euro peso, el euro siempre le sigue el movimiento al dólar peso un poco más, digamos, acotado, pero en general siempre le sigue ese movimiento. Vamos a revisar la bolsa que están pidiendo, ¿cierto? El S&P. El S&P en general, si es que vemos si es que vemos datos negativos en Estados Unidos o datos bajos expectativas, la bolsa se beneficia, ya la bolsa se beneficia con datos o con un dólar más bajo. Y de lo contrario, ¿cierto? La bolsa cae cuando vemos que el dólar se encarece a nivel global. Voy aquí a poner una plantilla que me gusta más. Vamos a irnos a un gráfico diario. Y acá vemos que, bueno, respetó muy bien esta zona de resistencia, 3 veces la respetó, después en esta reversión vertical, respetó de nuevamente este texto. A mí me gusta mucho la corrección, ¿ya? Yo esperaría tal vez que siga cayendo un poquito más, si es que los datos salen buenos. Por supuesto que podríamos ver un impulso una vez más hasta la zona de los 2.800, y si los datos salen muy buenos, esto probablemente pueda que siga cayendo. ¿Hasta qué niveles? Podría caer hasta la zona de los 2.600 puntos aproximadamente, que es más o menos digamos, el nivel o toda esta zona de acá, los 2007 aproximadamente, podría ser digamos, un movimiento más fuerte. Datos positivos en Estados Unidos harían que la bolsa o el S&P caiga, y si vemos datos negativos en Estados Unidos, ¿cierto? Ya podríamos ir a buscar esta zona más bien alcista, que son los últimos máximos, esta zona de resistencia que vimos. Hoy día las velas todavía nos tienen a la baja. Vamos a ver algunos indicadores que me gustan, como es el MACD. MACD ya está en una debilidad, todavía sigue en terreno positivo, ¿ya? O sea, si es que vemos una corrección más o menos en esta zona, hasta acá podría llegar fácil, probablemente sea con datos más bien o sea, más bien fortalecidos en Estados Unidos, o datos mixtos. De lo contrario, se podría regresar rápidamente y seguir cotizando en la zona de los 2.800. ¿Ya? No sé, ahí, Juan, si te quedó un poco claro, si alguien más quiere ver algún trade en particular, algún instrumento en particular. Parece que estamos ok, ¿ya? Recordarles mi mail, ¿cierto? gmellado@capitalia.com. La idea es que a medida que les vayan surgiendo dudas de los trades, por supuesto que tienen un poco, digamos, lo podemos ver totalmente un poco más personalizado. Esta es la edición que me gusta mucho para el día de mañana. Son activos que se mueven harto y nos podrían dejar, ¿cierto? Hay un buen profit dependiendo de los datos. Y yo siempre les aconsejo mirar el dato de empleo, darle un poquito de filtro al mercado, y obviamente después meterse ya con la confirmación. Si alguien, comúnmente con estos datos, cuando son muy buenos o muy malos, hay mucha volatilidad, así que aquí le doy un par de tips. Cuando abra una operación nueva, ya permiten un poco de desviación y le ponen un par de pips, ¿cierto?, para que se pueda mover el instrumento. ¿Por qué?
porque cuando uno le hace clic, digamos, ya sea a la compra o a la venta, uno está diciendo que quiere comprar o, digamos, irse corto en el precio específico, ¿ya? Cuando el precio se mueve un pip, nos va a preguntar o nos va a cotizar de nuevo si queremos entrar al mercado con los nuevos precios, ¿ya? Así que si se mueve muy rápido, yo le daría un poco de desviación, que en definitiva es darle, aquí si le pongo 5, es darle 5 pips, ¿cierto?, de desviación tanto a la alza a la baja. Entonces, mientras se mueva dentro de esa desviación, yo puedo entrar al mercado, ¿ya? Que comúnmente pasa con estos datos que mueven mucho las divisas, que se mueve todo muy rápido. Entonces, si uno quiere entrar rápido al mercado, probablemente no pueda si es que no tiene permitida la desviación, ¿ya? Y lo mismo para salir, si yo quiero cerrar, aquí hay que tener ojo, ¿cierto? Porque cuando uno cierra, también puede, si le pone la desviación, uno puede cerrar o un poquito más arriba o un poquito más abajo, dependiendo de la desviación que uno le dé. Así que ese es como un tip, ¿cierto?, para entrar con noticias que mueven los mercados muy rápidos. Bueno, Cristian aquí me pide un poco la visión del dólar peso, niveles o datos positivos, ¿cierto? En la zona euro, perdón, en el dato de empleo, nada que ver, ¿cierto? Podríamos ver aquí los 673 y 680, ¿cierto? Como objetivos con datos positivos de parte de Europa. De lo contrario, o sea, de Estados Unidos, ¿cierto? Y de lo contrario, si es que el dato de empleo sale negativo, los ingresos medios por hora salen negativos, el desempleo aumenta en Estados Unidos, ya podríamos ver caída hasta el primer piso, que son los 655, y el segundo piso ya que viene siendo la zona de los 650. Esas son mis visiones con lo que respecta al dato de mañana. Como les comento, cualquier duda me las pueden ir haciendo llegar al mail o me llaman directamente para que veamos los trades más uno a uno. Espero les haya gustado, espero les haya servido esta información y nos encontramos, ¿cierto?, el próximo jueves para ir revisando de nuevo los mercados volátiles, lo que se está moviendo y lo que está generando oportunidades de trade, ¿ya? Que tengan un excelente día. Mañana, ¿cierto?, a las 9:30, ojo con el dato y cualquier duda, por supuesto, me pueden llamar. Chao, chao.